Vale. ¿Vale? Yo estoy grabando, como veáis. Okay, well, he's recording, so he's saying... ¿Empezamos entonces? Sí. Y si viene gente, pues que se acomode, ¿no? Sí. Okay, go ahead. Okay, so welcome to a talk on biodynamic craniosacral therapy, and I'll talk for about an hour, so please feel free to ask any questions as we go. Bienvenido a la introducción sobre la terapia craneosacral biodinámica. La charla dura aproximadamente una hora y preguntar, podéis interrumpir lo que queráis, preguntando lo que queráis. And we'll look at about 30 images, so we'll have a look at a presentation, and during that time hopefully I can explain to you the origins of this work and the fundamental healing principles of it. Vamos a mirar 30 fotos y durante ese proceso os voy a explicar los comienzos de la terapia craneosacral biodinámica, los fundamentos y los principios de la misma. My name's Jed Sumner, I'm English, and I discovered this therapy in the late 80s in London. Se llama Jed Sumner, es inglés y descubrió esta terapia en los 80s en Inglaterra. Fue parte de los que la fundaron, el estilo biodinámico. I was having lots of problems with my back, with my spine, and I'd seen all kinds of different alternative therapists, and somebody recommended me to a cranial osteopath. Tenía problemas de espalda a largo plazo y alguien le recomendó que fuera a ver a un osteópata que hace terapia craneosacral. And he gave me 3 sessions and just held my sacrum. He didn't move away from that and didn't seem to move at all or in any way whatsoever. Que le dio 3 sesiones y le sostenía el sacro, que está al final de la columna vertebral, ¿no? Y parecía pues que no había ninguna movilidad, absolutamente ninguna movilidad en el sacro. And during the treatments I could feel my body adjusting. My spine was moving around and my pelvis, internal organs. I was amazed. Que durante los tratamientos él se notaba cómo su cuerpo iba cambiando, que la columna vertebral se estaba rotando, empezaban a haber reajustes dentro de su sistema y él notaba esos cambios. And I was so amazed by it, I asked him where I could train in it. Que estaba tan fascinado que le preguntó dónde podía aprenderlo. And he recommended me to somebody called Franklin Sills. Y le recomendó que fuera a estudiarlo con un señor que se llama Franklin Sills. Who was an American living in the UK, and his background was in psychotherapy and osteopathy. Que es un americano que vivía en el Reino Unido y su pasado de estudios era which one did you say? Psychotherapy. Psychotherapy, ¿cómo se dice en español? Psicoterapeuta. Psycho. And osteopathy. Y osteopatía. And I trained with Franklin Sills in 1993. Estudió con él en el 93. And then I've been a practitioner since then. I've been teaching the work, and in 2006 I moved to Australia. Ha ejercido como tal desde entonces, ha estado enseñando el trabajo también y en el 2006 se mudó a Australia. And I've helped create a new training in biodynamic craniosacral therapy called Body Intelligence Training. Y ayudó a la fundación y a crear lo que se llama la terapia craneosacral biodinámica dentro de la modalidad que ejercen en la escuela Body Intelligence, que es su escuela. And the training is now offered in 14 countries and 30 locations. Y el
curso se ofrece ahora mismo en 14 países y en 32 ciudades. as a 2-year training. Es de 2 años. So let me talk about the therapy itself and the history of the work. Voy a empezar a hablar sobre la terapia en sí, la historia del trabajo. The name is quite a mouthful. El nombre te llena la boca, por decirlo, es complicado. And biodynamic, I guess, means it's some kind of reference to movement and life. El nombre en sí, biodinámico, está con relación a la sensación de movimiento y vida. And craniosacral is a reference to head and tail. Y craneosacral es la referencia de cabeza y cola, el sacro y el... And therapy, who knows what that means? Terapia, ¿sabes lo que es eso, no? So here's the man that started this whole cranial field. He's called Dr. Sutherland. Ese es el hombre que creó esta terapia, que se llama el Dr. Sutherland. And he was one of the early American osteopaths. Era uno de los osteópatas pioneros en América. Who studied with the founder of osteopathy, A.T. Still. Que estudió con el fundador de la osteopatía, el Dr. Sills. He got interested, he was fascinated by the cranium and all the different sutures and joints in the cranium. Tenía una fascinación sobre lo que es la cabeza en sí y las suturas, ¿sí? Suturas en español, que juntan los huesos en la cabeza. And he noticed all kinds of unusual movements taking place. Y notaba todo tipo de movimientos que no eran usuales en la cabeza. And he spent his whole life investigating the craniosacral expressions in the body. Y se pasó la vida entera investigando las expresiones de esta terapia en la cabeza y en todo el cuerpo, que es lo que estaba pasando. And because his exploration started off with the cranium, he called it cranial osteopathy. Porque sus primeros estudios empezaron en la cabeza, le llamó craneoosteopatía. Even though the therapy is not just about the head at all. Aunque la terapia en sí no sea solo por la cabeza, es sobre todo el cuerpo. He died in 1953. Murió en el 1953. el 53. And he left behind him many students who he trained in this new approach. Que dejó a varios estudiantes que fueron los que desarrollaron y evolucionaron la terapia. Here's a wonderful picture of the cranium from an Italian anatomist called Clemente. Una foto maravillosa de un libro de anatomía italiano que se llama Clemente. Everybody's looked at the cranium and wondered why it is such a jigsaw puzzle. En aquella época todo el mundo miraba al cráneo y se preguntaban el por qué tenía esa estructura tan de un puzzle. ¿Para qué servía eso? Why are there these unusual joints that go like this, or like that, or like this? There's all kinds of strange joints. Que por qué tenías esa combinación en la cabeza de estructuras que se unían así, se unen así, se unen así, hay de todo, no lo entendían, ¿no? What he noticed was rhythmic motions taking place in the cranial bones. Y empezó a notar unos ritmos craneales que pasaban en esas estructuras. He called it craniosacral motion. Le llamó craneosacral motion, que en español se dice el movimiento sacrocraneal. And he had
a eureka moment around the temporal bones. Tuvo un momento eureka en la zona temporal, en los huesos temporales. And what he noticed, or what all craniosacral therapists notice, if you put your hands on the side of somebody's head, Lo que él notó y lo que notan todos los terapeutas craneosacrales es que si pones las manos en ambos lados de los huesos temporales, you can experience a movement like this emerging from the temporal bones, which takes place over about 12 seconds. que puedes notar como un movimiento emerge dentro del hueso temporal que se mueve así hacia afuera y que tarda unos 12 segundos aproximadamente. And these are micro movements that get amplified by the hands. Y esos son movimientos diminutos, micro, que se amplifican por la mano. A tenth of a millimeter. Una décima de un milímetro. And what's interesting about these movements are they are consistent with the body's physiology. Una de las cosas interesantes de estos movimientos es que son sostenibles de cómo la fisiología del cuerpo está estructurada y se expresa. The temporal bones can't just move however they please. Los huesos temporales no se pueden mover como a ellos les dé la gana. This part of the temporal bone here is sat on top of the parietal bone. Esa parte que acaba de mostrar The squame, está apoyada encima del hueso temporal. That changes here so that the parietal is now on top of the temporal bone. Eso cambia en esa esquina para que el parietal va encima del hueso temporal. So this part of the temporal bone can't outflare, and this part can't inflare. Con lo que esta parte del hueso temporal no puede abrirse hacia afuera, mientras que la otra no puede meterse hacia adentro. So if that is the parietal notch, Entonces, si eso es el nodo claro, me sale la palabra en inglés, ¿cómo se dice en español? parietal, Parietal, el nodo parietal. this is the movement we notice, that this part here is the mastoid, and we notice it moves medially, and this portion is the squama and it moves laterally. Entonces la parte parietal de aquí se mueve hacia adentro, medial, y la parte esquamos, que se dice, la de afuera, la alta, se mueve hacia fuera. And then it does the opposite. Then it does the opposite. Y cuando vuelve, pues hace lo opuesto. La parte de adentro, en vez de moverse hacia adentro, cuando respira hacia adentro, hace lo contrario. And underneath, the temporal bone moves into the center of the cranial base at an angle. La parte interior del hueso temporal se mueve hacia el interior de la columna vertebral, con un ángulo. And that part of the temporal bone can only move in a particular way as well. Y esa parte solo se puede mover con una forma específica también. So the whole movement of the temporal bone is this. It's very specific. Entonces el movimiento específico del hueso temporal es lo que acaba de demostrar ahora mismo. Es muy específico. No hace nada más. No puede hacer otra cosa. So I'm saying this to demonstrate that what Sutherland has discovered here is a movement of life, and there is a consistency with the laws of anatomy in the body. Entonces lo que quiere decir y especificar aquí es que Sutherland lo que hizo fue notar una estructura que está presente dentro del organismo y cómo la expresión de la vida se expresa dentro de la fisiología del cuerpo humano.
So he called this movement primary respiration, and he considered it like a deep breath that is running through the body. Este movimiento le llamó respiración primaria, porque es una respiración que es fundamental y primaria más que nuestra propia respiración. And it's not this breath, it's like a cellular breath. Y no es una respiración pulmonar, es una respiración celular. And he spent his life mapping these movements out. Initially the cranium, and then the spine, and then the pelvis. Y se pasó la vida entera haciendo un mapa de cómo todas las estructuras del cuerpo respiraban con relación a esta respiración primaria. Primero empezó por la cabeza, el tronco y fue bajando. What he found was that all structures of the body have idiosyncratic expressions of primary respiration. Y lo que encontró es que todas las estructuras del cuerpo tienen una sincronicidad sobre esta respiración primaria. It depends on the size and the nature of the relationships around them. Depende del tamaño y de la naturaleza de la unión entre esas estructuras. Here's some movements that take place in the cranium. What this picture is showing is a number of things. One of them is that the head generally expands and contracts. As it widens this way, it narrows that way. As it widens that way, it narrows that way. Aquí es una foto que muestra de una forma general cómo se expresa en el cráneo la respiración primaria y se ensancha de esta manera a medida que va subiendo y se desinfla de frente para atrás y luego se estrecha de esta forma cuando va para abajo y se ensancha. When somebody's healthy, they express these movements in a powerful and obvious way. Cuando alguien está saludable, expresa esta respiración primaria de una forma llena y se nota claramente la expresión y la definición de la misma. When the body's not healthy, they are diminished or they are not present at all. Cuando alguien no tiene salud, por la circunstancia que sea, esta expresión se nota muy débil o incluso no se nota, desaparece. In the biodynamic field, En cranial field, en el campo biodinámico, we get interested in the embryology of the body. nos interesamos muchísimo en la embriología del cuerpo humano. And what we notice is these movements seem to be expressions of how they were formed, how the structure was formed. Y lo que hemos notado es que estos movimientos, micromovimientos, son expresiones de la forma de cómo hemos sido formados embriológicamente. For example, the frontal bone here develops as two separate bones before birth. Por ejemplo, como cuando de forma embriológica el hueso frontal se forma con dos huesos diferentes. Es de la forma que se ha formado embriológicamente. And then fuses after birth. Y una vez que hemos nacido, pues se fusiona, se convierte en uno solo. What we notice is its craniosacral motion is expressive as if it was was two separate bones. Lo que hemos notado es que el movimiento craneosacral lo expresa, este ritmo fundamental lo expresa como si hubiera todavía dos huesos. So it moves like this very subtle breathing, where it dips here in the center around the metopic suture, metopic line, and so it moves like so. Entonces se mueve así, como si tuvieras dos huesos, formado, el movimiento nace de la sutura metópica.
y se abre y se cierra con relación a eso. What we think is happening is this life force expression is present from the moment of conception, and the body is formed within its motion. Lo que se cree que pasa es que esta fuerza de la vida está creada desde la concepción y sigue expresándose durante toda la vida, independientemente de que haya habido fusiones en esos huesos. And if you open up craniosacral books, you will see lots of pictures of bones typically and all kinds of descriptions of their movement. Si tú abres un libro de terapia craneosacral vas a ver muchísimos dibujos y descripciones de los huesos, de todo el cuerpo y cómo estos se mueven en relación al movimiento, ritmo fundamental respiratorio del que hemos estado hablando. But actually every single structure in the body, organs, nervous system, muscles, glands, your eyes, they are all expressing this motion. Pero lo cierto es que el cuerpo entero, todas las estructuras, los músculos, las vísceras, los ojos, la piel, todo se mueve con relación a este movimiento, a este ritmo fundamental, a esta respiración primaria. Here's a picture of the cranial base. So this area here is taking off, the brain is taken out, and we're looking down at the cranial base. That is the front of the head, that is the back of the head. Esa es una foto del cráneo cortado por la mitad, la base del cráneo, hemos levantado la corona y esta parte de aquí es el frente y esta parte de aquí es la parte de atrás. This is the typical movement that the cranial base makes as it expresses primary respiration. Este es el típico movimiento que la base del cráneo ejerce a medida que la respiración primaria sube al cráneo. There are two phases to primary respiration. This is what we call inhalation, an in-breath. Hay dos fases de la respiración primaria. Esta está expresando lo que llamamos la inhalación, que es la toma de respiración. And then the opposite would be expiration. Y lo opuesto sería exhalación, que es cuando se va cerrando hacia adentro. So obviously the body is making all kinds of physiological movements all the time. Blood is moving around the body. We are breathing from here. The liver is busy doing its thing, and so on and so on. But there is a movement that is going on in the background, which is primary respiration, where everything is breathing with life. Entonces, obviamente, tenemos una estructura, una fisiología en la que tenemos la circulación, el aparato digestivo haciendo su trabajo, el hígado haciendo su trabajo, pero en la parte de fondo fundamental existe, independientemente de lo que vaya pasando con el exterior, existe ese ritmo que está siempre presente dentro de nuestro organismo y que es medible. This is what the whole body does. All the structures of the body are like the instruments within an orchestra. Esto es lo que el cuerpo hace. Todas las partes del cuerpo forman la orquesta para que funcione con homogeneidad. This is the orchestrated movement of primary respiration in the whole body. Can you see the figure on the left has a different posture than the one on the right? Esa es la orquesta final de cómo todo el cuerpo se expresa con relación a esta respiración primaria. Y si podéis ver la diferencia entre la figura de la izquierda y la de la derecha. There is a general movement upwards as the body rolls out into a lateral flexion, lateral extension. Hay un movimiento general que se nota por todo el cuerpo a medida que va subiendo la respiración primaria
en la que el cuerpo va rotando, extendiéndose, expandiéndose hacia afuera a medida que va subiendo. And there is the opposite on the other side. Y pasa todo lo contrario en el momento de la exhalación, en el que el cuerpo se va encogiendo, Flexion. Interiormente, sí. Flexion? Sí, bueno, Just do that. Flexion, eso, ¿me entendéis? Y a medida que va hacia adentro y va bajando. Sí. Actually, this movement is very complex, and if we turn these figures on to their sides, what we would notice for this figure on the left is this movement, and the figure on the right would be doing that. Este movimiento, la verdad es que es muy complicado cuando lo intentamos explicar de lo que pasa a nivel celular y fisiológico en todo el cuerpo. Si lo mueves al muñequito hacia el lado, verás que en la inhalación el hombre está haciendo, a medida que se va rotando, está flexionando, y cuando el proceso reverso de exhalación se está levantando y rotando hacia adentro. Sutherland wondered where these movements were coming from, and I think to his surprise he realized they were being generated by the fluids in the body. El doctor Sutherland se preguntó, entonces su sorpresa fue que esos movimientos originaban dentro de los fluidos del cuerpo. His initial explorations were here, and I assume because the early osteopaths were interested in aligning the body along its cranial spinal axis. Sus estudios principales comenzó era de aquí a aquí, y nos imaginamos que era porque al ser osteópata normalmente te concentras con relación a la columna vertebral. So the classic theory in the field is that cerebrospinal fluid is has this vital force within it, which is generating all these structural movements. Entonces, una de las teorías principales de este trabajo es que el líquido que está dentro del cefalorraquídeo, el líquido cefalorraquídeo, tiene un ritmo en el que tiene una potencia, y eso es lo que hace que se generen estos cambios en estas estructuras. In the biodynamic approach to the work, we're interested in the whole body and the fluids of the whole body, not just this bit. En el lado de la terapia craneosacral biodinámica nos concentramos en los fluidos y cómo esos se expresan durante toda la fisiología del cuerpo en general, todo el cuerpo, no solo la concentración del líquido cefalorraquídeo dentro de la columna vertebral. What we notice in the fluids of the body is what we call potency. It's like there's a force of health that is running through the body's fluids. Lo que hemos notado dentro de los líquidos de nuestro cuerpo es que hay algo que se llama la potencia, que es como una chispa que lleva mensaje, tiene vida propia. Some fluids. Y lleva la fuerza y la salud del cuerpo. Some fluids in the body have greater potency. Hay algunos fluidos en el cuerpo que tienen mucha más potencia. What we find is that the fluids at the center of the brain and the spinal cord have a great deal of potency. Lo que notamos es que la potencia que hay dentro de los fluidos que están dentro del sistema nervioso, dentro de la columna vertebral y de la cabeza, tienen un nivel más alto de potencia. I wonder why that is. Y os hace esa pregunta, me pregunto el por qué eso será. Let's have a look at how these spaces got generated in the body. Vamos
vamos a mirar cómo estos espacios se crean en el cuerpo. Se crearon. Here's what happens during the embryonic development of the central nervous system. Eso es lo que pasa, os lo voy a explicar ahora, durante el desarrollo embriológico del sistema nervioso. The first structure to arise in the body is the neural tube. La primera estructura del cuerpo que aparece es el neural tube, que son las meninges, Which becomes the central nervous system in the adult. que se convierte en el sistema nervioso central en un adulto. What we're looking at here is the neural tube, and you can see that just during this 2-week, 3-week period, it is changing shape. Lo que podemos ver ahí es que el sistema nervioso central, y como en 2-3 semanas, cambia muchísimo la estructura. Early neurons grow out from the neural tube. Las neuronas, las primeras neuronas crecen hacia afuera del sistema nervioso central. And as they start to form the different parts of the brain and the cord, the tube inside gets shaped by it. Y a medida que se están formando con relación al tubo central, empieza a tomar forma todo el sistema nervioso. You can see here that this is getting generated by the developing cerebral hemispheres. En esta figura se puede ver cómo ya está empezando a formar los dos hemisferios del cerebro. See this picture here, you can see that the cerebrum is growing on top of the neural tube, like a hat. En este primer dibujo podéis ver cómo el cerebrum es como un gorro que se está creando encima del tubo del sistema nervioso central. And you can see that all the structures of the brain grow out of the neural tube. Here's the beginnings of the cerebellum, and then there's the cerebellum. It's grown out of the back of the neural tube. Y ahí se puede ver claramente cómo las estructuras empiezan a crecer fuera, se salen fuera del sistema nervioso central, ¿no? Del neural tube, de las meninges. El cerebellum, como se convierte en una estructura individual, ¿no? And here's this part here that thickens to become the brainstem. Y la parte más gordita que se convierte en las células madres. And El cerebro madre. And there's the pituitary grows out of the neural tube, and so does the pineal gland. Las glándulas pituitaria y pineal crecen también fuera del neural tube, de las meninges. So we start off as a neural tube, we start to develop the early brain and cord, and then around that is the membranes, the bones, the muscles, the limbs, the organs. They all come afterwards. Entonces, básicamente tenemos un tubo neural y de ahí empieza a crecer y a salir todas las estructuras, el cerebro, el cerebellum, los ventrículos y todas las partes que se separan y que se dividen en un adulto en el cerebro. So there's a few interesting conclusions here. One is your body has grown out of this space. It is the core of your whole system. Entonces hay varias teorías interesantes que nacieron a partir de esto, de cómo crecemos embriológicamente, y que es que el cuerpo crece a raíz de este tubo neuronal. Todo sale de ahí. It's like a growth space. Es como un espacio en el que crecemos, crea un espacio en el que crecemos, nos desarrollamos a partir de ahí. Plus, at the very center of your whole physiology is nothing. There is no structure. Además de que en el
centro justo de nuestra estructura no hay nada, no hay estructura. At the very centre of probably the most complex thing in the world, or the universe, the brain, is no structure. En el centro puro de la parte más complicada de nuestro cuerpo y a lo mejor del universo, el cerebro, no hay una estructura, hay un espacio. It's like a fluid void. Es como un vacío de fluido. And what we notice in craniosacral therapy sessions is it shows itself. It becomes present. What shows itself? The fluid midline, these deep fluids, yes. Y lo que hemos notado dentro de el ritmo que sigue y el movimiento que sigue esta respiración primaria es que este fluido se presenta este vacío, estas zonas que se suponen que están vacías, que solo tienen líquido, se presentan. We call it the fluid midline. Y le llamamos el fluido del medio de la columna vertebral. And it has a powerful potency. Y tiene una potencia muy, la chispa que hemos llamado antes, muy fuerte. That makes sense, doesn't it? Because it's a very special place. Y eso tiene sentido porque es un espacio muy especial por el que nos hemos crecido embriológicamente. Salimos de ahí. And there's something about the space that has never changed since we were embryos. Y hay algo sobre ese espacio que nunca cambia desde que hemos sido un embrión. Se mantiene igual ese espacio. Cerebral spinal fluid is modelled on amniotic fluid. El líquido cefalorraquídeo se modela del líquido amniótico. So when this fluid volume shows itself in craniosacral therapy sessions, the whole body resets to it. Entonces cuando este líquido craneal se presenta en las sesiones, el cuerpo entero, todos los otros líquidos y estructuras se realinean con relación a este líquido. We call it reorganizing to the midline. Le llamamos reorganización con relación a la columna vertebral, al midline. Plus, there is what we call a potentization occurs. It's like a charging up of this fluid space, which flows out into the whole body. Además, existe una regeneración y potenciación que ejerce esta realineación de todos los fluidos, en el que el cuerpo entero se carga. Hay un cambio a nivel de potencia dentro del sistema cuando ocurre esto. So here's what Sutherland said. He said there is this primary respiratory motion. Entonces, esto es lo que el doctor Sutherland dijo. Está este ritmo primario de respiración. He called the force behind it the breath of life. Le llamó a la fuerza que está detrás de este líquido la respiración vital. Which he considered the primary life force within us. Que se considera que es la respiración más fundamental, es como respiran las células del cuerpo, independientemente del oxígeno o de la pulmonar. There is a in-breath and there is an out-breath. Hay una inhalación y una exhalación. And because the body is long, he noticed that the fluids of the body fluctuate along its length. He called it longitudinal fluctuation. Y porque el cuerpo es alargado, notó que este ritmo, este líquido, se movía alrededor del cuerpo, hacia arriba y hacia abajo, y le llamó un ritmo longitudinal. The body is mostly fluid. El cuerpo es mayormente líquido. Latest research I've been reading puts it as high as 92%. Dice que la última
investigación que él ha leído, lo pone tan alto el porcentaje de líquido hasta el 92%. The miracle is that we are walking around as solid objects. El milagro es que estamos andando por la calle como si fuéramos objetos sólidos. Because we're not Porque at all. No lo somos para nada. Yeah, we're kind of jellyfish, really. Somos como un... ¿cómo? Como gelatina, sí. Como las medusas es lo que ha dicho. Sí, somos como andantes medusas. And why, when we do that, fluid doesn't come out like a sponge? I have no idea. Que el por qué cuando hacemos así, el fluido no sale como si fuera una esponja. Everybody takes solidity for granted. Que tomamos la estructura sólida que tenemos, no somos conscientes de la importancia, ¿no? de que tenemos algo que nos mantiene, que el líquido no se nos salga de una esponja. It's a kind of illusion. Es como una ilusión. So, I'm saying this because what we notice as craneosacral therapists is people's bodies drop into their fluid state during the treatment session. ¿Por qué decimos esto? Porque notamos que los cuerpos de las personas, cuando hacemos una terapia, entra con relación a este movimiento fluido de forma instantánea, porque es de lo que estamos hechos. That is, they become more naturally themselves. Con lo que es el modelo más natural como ser humano, es lo que hace que seamos más nosotros en el momento que entramos en relación con este ritmo fluido de nuestro cuerpo. And Sutherland noticed that the movement of the fluid body is like a movement of the ocean. Y el doctor Sutherland se dio cuenta que el ritmo y el movimiento de este fluido llevaba el sentido de como si fuera la ola de un mar. So we often call primary respiration the tide. Entonces nosotros, nuestro diálogo normal como terapeutas craneosacrales biodinámicos, le llamamos a este ritmo una marea. And the inhalation and exhalation is the ebb and flow of the tide. Entonces la inhalación y exhalación es la marea que sube y baja. We live on a planet with lots of oceans, and we're not unlike the planet. Vivimos en un planeta con muchos océanos y no somos diferentes a los océanos. Nuestro cuerpo se mueve con relación a cómo las mareas se mueven. This is an interesting picture showing not only the inhalation and exhalation movements, but this is interesting, that the whole body morphs during these phases of motion. Esta es una imagen muy interesante que te muestra no solo cómo el cuerpo se mueve en la inhalación y en la exhalación, sino cómo la estructura entera cambia, inflándose y desinflándose con relación a esta marea. So in inhalation we widen and shorten, micro movements. Entonces en inhalación nos ensanchamos y nos convertimos un poquito más cortos a nivel micro. And we narrow this way. Y nos estrechamos de esta manera. In exhalation we get taller and then we narrow and widen that way. En exhalación es lo contrario, nos convertimos un poquito más alto y nos estiramos, contraemos de este lado. So that means in health the body is always morphing itself. There is nothing in the body that is fixed. ¿Qué quiere decir esto? Que en un estado de salud el cuerpo está constantemente moldeándose a sí mismo, Even bones. incluso los huesos. Everything's moving and really everything's fluid. Todas las
estructuras del cuerpo se mueven y la verdad que todo es fluido. When the body doesn't do that, pathology comes forward. ¿Qué pasa? Que cuando el cuerpo no hace eso, una patología empieza a aparecerse en la estructura, en la fisiología del cuerpo. The whole body is doing this, and then if we zoom in and listen to the individual components of the body, they are moving in all kinds of interesting ways. En el momento que empezamos a enfocarnos en los detalles de los huesos, se ha medido cómo cada estructura se mueve de una forma específica con relación a respiración primaria. So you can listen to somebody's liver, and that moves with primary respiration in a very particular way, something like this. Entonces puedes escuchar la respiración de algo como el hígado y notas que se mueve de una forma muy específica con relación a la respiración primaria, que es la que acaba de decir, mostrar el movimiento jet, de atrás hacia adelante. And you can hold somebody's femur and you can listen to it do that. Lengthen and shorten. O puedes poner las manos en un fémur y notar que el hueso se alarga y acorta. Or you can listen to somebody's spinal column and that's doing something similar. O puedes escuchar a la columna vertebral y exactamente igual, notas cómo se alarga y acorta con relación al ritmo. And so on and so on. You can listen into the body's structural expression of this primary respiration. Y etcétera, etcétera. Puedes escuchar en detalle o en general cómo el cuerpo se mueve con relación a esta respiración primaria. What's the point in that though? Why would you do that? ¿Por qué harías algo así? ¿Por qué escucharías estructuras específicas? ¿Por qué querrías escuchar el ritmo primario de esto? Because what you're doing is listening to somebody's primal health. Porque lo que estás haciendo es escuchar la base principal de la salud de esa persona. And just by doing that, it amplifies it throughout the body. Y simplemente al hacer eso, estás amplificando la salud de esa persona. And you can also listen to the story of the body. También puedes escucharlo, la historia del cuerpo, la historia que te cuenta por lo que ha pasado esa persona. Some structures won't be able to move so easily with primary respiration. Algunas estructuras no se podrán mover tan fácilmente con relación a respiración primaria. Because they've suffered a trauma and haven't recovered from it. Porque pueden haber pasado un trauma y no se han recuperado de ese trauma. So maybe you tore your rotator cuff in an accident and it never really fully recovered. So this area here doesn't take up primary respiration so well as this area. Entonces a lo mejor pues haber tenido un accidente en el que toda la zona del hombro, de los músculos que recubren el hombro, están un poco congelados, entonces esta zona no expresa bien la respiración primaria igual que la ejerce el otro hombro. Your mother died suddenly when you were age 9 and something has stayed here in your body around it. You weren't able to recover from it fully. Imagínate que tu madre se murió cuando tú tenías 9 años y algo se ha quedado en la parte frontal del pecho porque no pudiste recuperarte de esa pérdida. So the structures here don't take up the breath of life so well. Con lo que las estructuras donde tu cuerpo haya cogido que está atrapando esa tristeza, el cuerpo no va a poder expresar esa expresión de la respiración primaria de la misma forma que si estuviera sano. You have a terrible diet. You've been eating really terrible food for years and your gut will not express primary respiration so well. Te has pasado
estado toda tu vida comiendo comida pésima, pues tu aparato digestivo no va a poder expresar la respiración primaria que corresponde a una salud exquisita. You're constantly stressed and adrenalized, and your central nervous system can't take up the breath of life movements so well. ¿Te imaginas? Estás muy estresado, las glándulas adrenales están constantemente activas, igual, el cuerpo no va a poder expresar, vives en un estado de alerta, el cuerpo no va a poder expresar la potencia completa de esta respiración primaria. And so on and so on. Y etcétera, etcétera. Los ejemplos son millonarios. So with sensitive hands, you can listen to somebody's health and their condition. Entonces, con unas manos que han aprendido esta técnica y que han podido desarrollar esta palpación, aprendes a escuchar cómo la salud se expresa y cuando trae una patología. We listen to all kinds of things as craniosacral therapists. So we can be sat listening to this. The body will show its anatomy to you. Como terapeuta puedes escuchar a todo tipo de estructuras. Te sientas, pones las manos y se te puede presentar esto. The work has come out of osteopathy and is a therapy that is interested in the physiology of the body and how this life force expresses through it. El trabajo fundamental de esta terapia ha salido de la osteopatía, entonces tiene una base muy sólida con la fisiología y anatomía del cuerpo humano y cómo esta expresa la breath of life, la chispa de la vida, el ritmo de la vida dentro de los fluidos. If somebody else apart from an osteopath had discovered these movements, it could have been something entirely different, some other healing modality. But because Dr. Sutherland discovered it, he tracked these movements with precision through the structural body. And that's the beauty of this therapy. Si esta terapia hubiera surgido de manos de una persona que no hubiera sido un osteópata, a lo mejor hubiera tomado un camino totalmente diferente. Pero ¿qué pasó? Que apareció gracias a este osteópata en el que el interés era todo lo micro dentro de lo que pasa fisiológicamente dentro del organismo. Por eso tenemos tanto énfasis en todas las estructuras del cuerpo. So as a craniosacral therapist, you need to have a skill of relating to the body's anatomy. Entonces, como terapeuta craneosacral biodinámico, tienes que aprender las herramientas para poder relacionarte con el cuerpo humano, para palparlo, para saber qué es lo que te está diciendo. Or the body can change into this, a swimming pool. O de repente el cuerpo se te puede presentar como si fuera una piscina. Anteriormente se estaba presentando en este lado era el sistema nervioso y en el otro era el muscular. Ahora es como si fuera una bolsa de fluido. It feels like the body structure melts and dissolves into its underlying fluid state. Y como se nota, es como si cuando lo estás manteniendo con tus manos, es como si la estructura del cuerpo se deshiciera y lo único que notas es la fluidez dentro de esa estructura, se disipa, se desaparece. Los huesos no están ahí, es como si no estuvieran ahí. Se mueve todo en relación a este fluido y es lo que se nota, la fluidez de la misma. So you go from a relationship to particular structures to a relationship with a body that is full of fluid. So the body is a unit. ¿Qué significa esto? Que te mueves entre relaciones diferentes, entre la estructura física, que es la que conocemos, y la relación que tiene con el fluido que lleva la misma. Y vas moviéndote dentro de la misma terapia, intercambiando entre notas, estructuras muy fijas,
muy claras y cómo se mueven en relación a estos fluidos. That's quite a big shift. You're coming and listening now to the body as one unit of function. Eso es un cambio enorme. Estás escuchando a nuestro sistema en completo como si fuera una unidad. In this state, the body is very sponge-like. En este estado el cuerpo tiene la estructura de una esponja. So what would have been like this for a joint now becomes like that, and adjustments can occur much more easily. Entonces, cuando estás en este estado, lo que podría haber sido algo muy rígido, de unos ligamentos chocándose uno con el otro, se convierte en muy fluido, se crea un espacio. And sometimes the body does this. Y hay veces que el cuerpo hace esto, se te muestra así. So we notice that the body becomes it's like it becomes light and full of potency, we say. Es como que el cuerpo se muestra lleno de luz, como si se hubiera cargado de potencia, como que lo único que notas es la potencia que está dentro de este líquido, que está dentro de las estructuras. So we call these states perceptual fields. Entonces llamamos estos estados perceptual field, Shifts in perception. unos cambios perceptuales del ambiente, de la estructura. So the history of the work is a history of a manipulative approach to body work. Entonces la historia, como empezó el trabajo, era muy diminuto, de estructuras manipulando a nivel mínimo, un poco como la osteopatía, pero con menos intensidad. The early cranial osteopaths were making strong adjustments with their hands. Los antiguos osteópatas que empezaron a utilizar este trabajo colocaban reajustes dentro del cuerpo con las manos. In the biodynamic approach, we have stopped manipulating the body or generating an adjustment. En el lado biodinámico hemos dejado de hacer manipulaciones o con las manos reorganizar una estructura. What we're doing is sensing how things are. Lo que hacemos es ponemos las manos y sentimos qué es lo que está pasando en el organismo en su totalidad. So we're generating a very high sensitivity of touch. Con lo que estamos generando una palpación muy extremadamente sensible que desarrollamos con nuestras manos con relación a lo que está pasando en la estructura. We're not so interested in making adjustments. We're more interested in the body making its own adjustments. No estamos interesados en hacer los ajustes como tal, estamos interesados en que el cuerpo haga los ajustes cuando es necesario. So the therapy has gone from manipulation to sensory touch and perception of the body. ¿Qué ha pasado a raíz cómo ha pasado la historia de cómo ha evolucionado? En resumen, ha pasado de ser manipulado a ser sensorial, a ser perceptual de lo que está pasando. Entonces hemos cambiado de manipular a sentir y cambiar nuestra percepción. Al cambiar nuestra percepción no hace falta manipular, el cuerpo lo hace. So we say when the body is showing us this, we are in a narrow perceptual field. Entonces nosotros decimos que cuando el cuerpo nos está mostrando esto, que es la estructura que nosotros percibimos normalmente como sólida, es que nos está mostrando una percepción muy estrecha.
you are noticing particular relationships and the way things move between themselves. Vas a notar cómo esas estructuras se mueven con relación a ellas mismas y los movimientos que hacen entre ellas. We say this is a wider perceptual field. We notice there is a sense of expansion in the client's body when they go into this state. En este campo de percepción hemos notado que hay una percepción mucho más amplia y notamos como el cuerpo deja de mostrar las estructuras pequeñas, se convierte más fluido. The body's now showing you its whole tissue field and its fluid state. That is very different from the bits and pieces of the body talking to each other and you. El cuerpo empieza a mostrarte su totalidad, su complejidad, cómo estos líquidos se relacionan a la estructura, pero deja de mostrarte las interacciones intrínsecas entre diferentes estructuras. This is the body coming into a holistic relationship with itself. Este es el cuerpo mostrándose en un estado holístico con él mismo. Which is what bodies love doing. Que es lo que el cuerpo le gusta hacer más. Bodies are not in bits, they are whole. Los cuerpos no son partes, somos una totalidad. That's finding its wholeness. Estamos encontrando su estado holístico. So we say there is more healing potency in this state. Entonces decimos que hay mucho más healing, esa palabra se dice igual en español, ¿no? Cuando estamos en este estado que cuando estamos en un estado más estrecho. We say when the body goes into this, that it goes into a wide perceptual field. Decimos que el cuerpo, cuando está en este estado de potencia, vibrando y luz, que está en el estado más amplio de percepción, el campo más amplio de percepción.